Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Nos cuenta el Evangelio que se proclama hoy en la misa de San Lucas, que era por lo visto bastante observador, pues nos reporta algunos pasajes que otros evangelistas no recogen. Y digo que recoge San Lucas este episodio cuando Jesús, también él muy observador, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo y una viuda que echó 2 monedillas. Y enseguida Jesús exclama, aleccionando a sus discípulos, que esa mujer había echado más que todos, porque los demás, aunque eran ricos, habían echado de lo que les sobraba, mientras que ella había dado todo lo que tenía para subsistir. Es un elogio precioso de labios de nuestro Señor Jesucristo. Alguna vez le preguntaron a San Francisco de Asís sobre los vasos sagrados y las cosas para la misa. Y está recogido en su biografía, en las florecillas, como era muy insistente sobre esto y dijo que en lo que se refiere al culto de Dios, los vasos tenían que ser ricos, tenían que ser, pues eso, dorados, de oro. Y también se molestaba cuando veía que los manteles o los lienzos del altar estaban sucios. Y esto viene muy a propósito porque el elogio que hace nuestro Señor a esta viuda es por haber hecho una limosna al templo. Una limosna que iba a dar directamente al culto divino. Y hace falta fe para reconocer que lo que se ofrenda materialmente, en dinero o en especie, y que sirve luego para las ceremonias religiosas, las ceremonias litúrgicas, es una acción que va a dar directamente hasta el cielo. En otro momento Jesús tendrá palabras igualmente elogiosas para aquella mujer que, derramando un perfume costosísimo sobre sus pies y sus cabellos, ¿no? Aquella mujer que lo hizo con un acto de piedad. Digo que Jesús tuvo palabras de gran elogio. Y solamente Judas, que era, pues eso, amante del dinero, hizo esta especie de observación, de objeción, que aquel dinero se tenía que haber dado a los pobres, pero no porque le interesaran los pobres, apostilla el evangelista. Pobres los tendremos siempre, nos dijo Jesús. Nosotros, discípulos de Cristo, seguidores del Evangelio, no somos sin más adoradores de la pobreza. Haríamos de la pobreza un ídolo. Es cierto que el mismo San Francisco de Asís llamaba a la pobreza la dama pobreza y decía que era como una especie de reina a la que había que obedecer, pero no lo decía en un sentido como pues materialista, ateo, como lo hacen pues esas doctrinas que no conocen a Dios y que están como enojadas con la carencia, con la mendicidad, y simple y sencillamente lanzan su furia contra la desigualdad, pero no aportan ni alegría ni júbilo. Jesús no es así.
hay que dar a Dios y hay que dar con generosidad. Y lo uno no quita lo otro. Las palabras de nuestro Señor en el Evangelio son muy elocuentes y muy hermosas. Y también a nosotros nos ayudan a entender que hemos de aportar con esplendidez para las cosas de Dios. No somos adoradores ni de la basura, ni de la mugre, ni de las cosas descompuestas y mal hechas. Bien se merece Dios la gloria. En una ocasión escuché de labios de una persona pues bastante sencilla, una persona relativamente pobre, que se lamentaba un poco de una situación que se fue dando en décadas pasadas cuando, pues por un mal sentido, probablemente, aunque haya habido buena intención, pero un mal sentido de la pobreza, algunos mal vendieron o malbarataron pues esas piezas de arte religioso, pinturas, estatuas de santos, prácticamente desvistieron los templos y se construyeron iglesias francamente feas, desprovistas de todo sentido del gusto y que parecían más bien bodegones o naves industriales. Esta persona se lamentaba y decía pues que nos han quitado a los pobres los únicos lugares ricos a los que podíamos entrar. Era una manera de expresar pues esta realidad que es así. Los palacios, las casas de la gente rica pues son inaccesibles para los pobres. En cambio, un pobre podía entrar a una hermosa catedral, a una gran basílica y sentirse como en su casa. Es suya. Y podía tener acceso al arte, a la pintura, y poder gozar también en el alma, en la mente, en el corazón, de las cosas hermosas. De alguna manera los pobres siempre han sentido suya la casa de Dios. El caso es que nuestro Señor elogió a esta mujer porque se desprendió de lo que tenía para vivir y lo hizo para la gloria de Dios, porque aquello iba a dar a la alcancía que servía para el culto divino. Hemos de aprender también nosotros a dar generosamente. Hay quienes, pues habiéndose consagrado a Dios, han renunciado a sus bienes y digamos que han dado todo lo que tenían para vivir, o sea, su propia vida. Se han entregado y consagrado a Dios directamente. Sería triste que, habiéndose consagrado a Dios en el estado religioso o en la consagración pues sacerdotal, luego se volviese uno amante del dinero y terminara echando a perder esa obra de generosidad. Y también hay otros muy buenos cristianos que pues no han dejado de dar siempre su parte a Dios. Conocí a una señora que ya falleció y que Dios la había bendecido mucho en sus negocios. Tenía zapaterías y decía con toda sencillez que Dios la bendecía y ella nunca había dejado de dar su diezmo a Dios, a la iglesia. Y que ella pensaba que precisamente por eso, pues Dios la había ayudado y que incluso en algunos momentos en que los negocios no iban tan bien y ella de todas maneras apartaba esa 10ª parte para el culto divino, para el templo, para Dios, que alguna vez pues algunos como medio socios o que trabajaban con ella le decían que no lo hiciera, que pues ese dinero servía en ese momento para remediar algunos gastos y ella decía que no. Y se mantuvo firme en esas ocasiones un poco donde apretaban las cosas y luego pues Dios le multiplicó. Y cuando tenía, daba el diezmo, y cuando no tenía, daba el diezmo. En fin, habrá muchas historias secretas, más o menos así, de las que nos enteraremos al final de los tiempos. Qué hermoso es el elogio que tiene nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio hacia esa mujer,
y que a nosotros también nos anima y nos alienta a no tener pues esos reparos en aportar para las cosas divinas, que Dios, como han repetido muchos santos, no se deja ganar en generosidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.